Bueno, pues ya estamos de regreso en esta conferencia inaugural de nuestro seminario de musicología peruana y peruanista. Y quien va a dar inicio a nuestro evento, pues no necesita presentación y corro el riesgo de ocupar el tiempo precioso de su conferencia enumerando todos sus logros, así que vamos a ser muy breves. Aurelio Tello Malpartida es compositor, director de coros e investigador y es uno de los musicólogos peruanos más reconocidos. Su larga labor de investigación y publicación en el Centro Nacional de Investigación y Documentación Musical de México y en el Instituto de Bellas Artes de este país ha significado una gran contribución para el estudio de música latinoamericana de los siglos XVI al XX, a lo que ha sumado una gran actividad como director de conjuntos dedicados al rescate de la música patrimonial del continente. Entre otros, y solo voy a citar algunos, ha recibido numerosos premios, entre los que se cuentan el Premio de Investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1994, el Premio Casa de las Américas de Musicología de 1999, ese mismo año también recibe el Premio al Desempeño Académico en Investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, así como la mención honorífica en el Premio Robert Stevenson de Musicología en 2001 y el Premio de Excelencia Académica del Instituto Nacional de Bellas Artes de México en 2001. En esta ocasión, Aurelio Tello nos presenta la conferencia inaugural 100 años de musicología en el Perú, una somera aproximación. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias, querida Zoila. Muchas gracias, en primera instancia, al equipo organizador de este Seminario Internacional de Musicología Peruana y Peruanista por convocarnos a todos los que tenemos un interés en la música de nuestro país, de nuestro continente, y a todos los que hemos hecho una devota dedicación a la investigación musical. He llamado a esta primera presentación 100 años de musicología en el Perú por poner un nombre. Pude haber puesto 125, porque en realidad la referencia más antigua a la que me voy a ceñir en esta ocasión son los trabajos de José Castro en el Cusco, cuando habló de la música incaica, y eso fue en 1897. Y creo que estoy citando en algún momento un trabajo del año 2021, 2022, es decir, de la hora presente. Por lo tanto, la investigación musical en el Perú es un largo camino de más de un siglo y muy próxima a los orígenes de la disciplina que alberga la investigación, que es la musicología, tal cual la planteara en su famoso artículo Guido Adler en Alemania, en 1885. Es decir, no habían pasado muchos años y ya estábamos tentando explicarnos la música de nuestro país. Sí quisiera establecer una petición de principios para decir qué entendemos o qué entiendo yo por musicología. Y he traído para el inicio de esta conversación una cita del compendio de musicología, del Précis de Musicologie de Jacques Chagny, que es este famoso musicólogo francés que ha hecho grandes aportes a la disciplina. Dice él, la musicología es la ciencia, y eso ya es un aspecto importante que señalar, que permite ir más allá que los que nos han precedido en el conocimiento de la música y de su historia. Es decir, la musicología es la pregunta abierta, la musicología es el paso adelante que nos permite ir acumulando conocimiento. Se diferencia de la historia de la música, que es simple conocimiento, es decir, de la historia como hecho que acontece en el tiempo, y de la musicografía, que consiste en escribir sobre música sin prejuzgar sobre el contenido de lo que se escribe. Por tanto, no es musicología lo que no aporta trabajo nuevo y de primera mano a partir de fuentes, con el resultado de un aumento de conocimiento en relación a lo que existía antes. Y quizás los señalamientos que haga en el resto del tiempo que me queda tengan que ver con esto. ¿En qué medida
hemos ido aprendiendo más sobre la música de nuestro país, sobre la música de nuestro continente, sobre la música del hombre, finalmente. Charles Seeger se preguntaba en 1976 cuánto es lo que en realidad podemos saber de música o sobre música. La musicología, dice Chagui, para cerrar, no es solo una investigación intelectual, es también una reflexión en que se pone en juego, además del conocimiento de la Musikwissenschaft, es decir, de la disciplina, de la ciencia de la musicología, la intuición y la sensibilidad del investigador. Traigo aquí entonces una definición del diccionario Harvard de la música, uno de los trabajos lexicográficos más autorizados en el mundo de la musicología, que define a esta disciplina como el estudio científico de la música, es decir, como el conocimiento que entiende el qué, el por qué y el para qué de nuestra actividad, y sitúa el campo de acción recogiendo los planteamientos adlerianos de tres campos principales. Una musicología histórica que se ocupa sobre todo del acontecimiento de hechos musicales ocurridos a lo largo del tiempo, desde que el hombre descubrió que se podía organizar el sonido hasta hoy que podemos reorganizarlo de muchas maneras. Una musicología que en su principio se llamó comparada. Decía Adler, hoy tomamos con pinzas eso para el conocimiento de la música de los pueblos sin historia. De los pueblos sin historia de la música, ¿se entiende? Porque no conozco ningún pueblo que no tenga historia, que no tenga mito, que no tenga leyenda, que no tenga explicación sobre sus orígenes, como lo planteaba Haydn. En fin, esto derivó en una disciplina que se llama la etnomusicología. Está de sobra sabido que ninguna música vive sin su contexto, sin su cultura, refleja una comunidad de intereses, etcétera. Hablaré un poquito más adelante de eso. Y esto derivó en una disciplina mucho más rica que la musicología comparada, que hoy se llama etnomusicología. Ya en trance de fundirse con la musicología misma, porque solamente es cosa de ver quién define qué es una etnomusicología y qué es una musicología, ¿no? Y por último, el aspecto sistemático del que nunca podremos evadirnos, porque la música, en tanto actividad intelectual, cultural, sensible, puede ser estudiada per se, por sí misma en sus diferentes aspectos, y de ese trabajo sistemático obtener conocimiento sobre la música que hace el hombre. Campos como la acústica, la fisiología, la psicología, la estética, la sociología, la pedagogía y la teoría misma de la música, que encierra todos los aspectos analíticos sobre la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto, el timbre, la textura, la forma, la instrumentación, las escalas, los métodos y los sistemas de composición, pueden ser vistos en cualquier música, en cualquier pueblo, en cualquier cultura, en cualquier hecho musical que requiera nuestra mirada para conocer y comprender el fenómeno. Entonces, empezaremos por definir un poquito el Perú musical, ¿no? Creo que no tenemos todavía una historia de la música peruana que nos explique la suma de acontecimientos realizados en este territorio que llamamos Perú, o en esta entidad que llamamos Perú, a lo largo de la historia. Y no sé si existe una música peruana, o pudiéramos hablar más bien de una historia de la música en el Perú, por lo peculiar que resulta nuestro país. ¿Cómo entender un Perú musical? Yo lo veo como un Perú multimusical, con muchas tradiciones. Aquí hay una serie de diadas, ¿no?, de dualidades o de dicotomías que son reales, viven y existen. Hay una música de tradición escrita, fuertemente escrita, y una música de tradición oral, fuertemente oral, presente y viva hoy día. Hay una música culta y otra popular, y esta culta no quiere decir que sea una mejor música, solo quiere decir que una música cultivada en sus diferentes rangos y aspectos que incluyen todos los parámetros que ya he señalado antes.
Una música rural y urbana, porque nuestro país tiene esos ámbitos todavía vivos. No podemos definir el mundo andino sin hacer, por ejemplo, esta diferenciación entre la cultura rural y la cultura urbana. Hay una música tradicional que vive de padres a hijos, de abuelos a nietos, de padrinos a ahijados, de tíos a sobrinos, y hay otra música que está difundida mediáticamente. Hoy nadie se exime de prender un radio, de sintonizar un televisor, de entrar a YouTube, de ver los playlists de Spotify. Es decir, hay una música que circula por todo el mundo, por todo el territorio, por todos los habitantes, que llega y que nos permite entender que existe una música en nuestro país. Y ahí tenemos músicas antiguas, hoy las hemos ido haciendo presentes cada vez más. Hemos descubierto el mundo colonial, hemos descubierto el mundo del siglo XIX, y hay una música presente, incluso, como dice Juan Pablo González Cruzada, por las 3 M's, ¿no? Moderna, masiva y mediática. Está con nosotros. Nos subimos a un taxi, subimos al metropolitano, viajamos en un avión, etcétera. Esa música está presente, y creo que todas estas experiencias pueden ser teorizadas, estudiadas, explicadas, entendidas, ¿no? El Perú musical es un país multicultural. Lo entiendo así como la convergencia de culturas. América en su conjunto ha sido un territorio de convergencia de culturas. Aquí habían ya civilizaciones muy desarrolladas cuando se produjo el descubrimiento de América, si se acepta ese término, la conquista. Esa conquista trajo el mundo europeo, no solamente el mundo hispánico o el mundo ibérico. A América llegaron italianos, llegaron flamencos, llegaron franceses, y progresivamente han habido migraciones que han ido enriqueciendo el quehacer musical de nuestro país. Es decir, no tendríamos polcas criollas sin la presencia de la población polaca y eslava que llegó en el siglo XIX para hacer la mano de obra de la construcción de los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? No tendríamos bailes de pañuelo fundidos con los ritmos que llegaron con las comunidades africanas en condición de esclavos, y que han derivado en todas estas músicas esquiálteras que corren por todo el continente, de las cuales la marinera es una de esas expresiones, ¿no? Es también un país multiétnico, étnico en el sentido, no solamente, hoy ya no se habla de razas, pero de etnias en el sentido de culturas, de sociedades que comparten rasgos, que comparten giros o elementos que las definen, ¿no? Hay sociedades económicas por los modos de producción que tenemos en el país, hay sociedades lingüísticas, porque no solamente se habla una lengua oficial, sino que se hablan cerca de 60 lenguas, por razones geográficas. No es lo mismo ser de la costa que de la sierra, que de la selva, que del norte, que del centro, que del sur, que de la tundra, que de la puna, ¿no? Que de la ceja de montaña. Bueno, todo eso crea características que nos distinguen a unos peruanos de otros peruanos. Pero es también un país multihistórico, porque no tenemos una sola narración, no contamos una sola historia. Hay una vertiente que viene del mundo prehispánico, hay otra historia que arranca con la convergencia de culturas en el siglo XVI, y a lo largo de los siglos, de los 500 años que nos hemos integrado al resto del mundo, hemos ido construyendo otras narrativas. Cada uno de nosotros tiene diversas ancestralidades. Yo mismo pertenezco a una comunidad donde habían 16 consulados por la cantidad de población extranjera que vivía en Cerro de Pasco, la ciudad donde yo nací, y donde la actividad minera permitió la convergencia de italianos, españoles, franceses, eslavos, rusos, etc. Es una ciudad donde en 1880 se tocaban los valses de Johann Strauss. Entonces viene la pregunta, pues, ¿cómo mirar la música en el Perú? ¿Cómo entender de manera ecuménica la presencia de los hechos sonoros en el Perú? Sabemos que vive en el imaginario colectivo. Todos tenemos una melodía, una canción, un tema, una música X
en nuestro quehacer cotidiano. Vive como hecho social, no es un disfrute individual, es casi siempre en el Perú un hecho compartido, en la iglesia, en la plaza, en la fiesta, en la celebración, en el estadio, en las fiestas patrias, en el concierto, en los bailes, en muchas actividades. Toca la poiesis, es decir, el hecho creativo. Siempre estamos pensando qué inventarnos en el Perú. No tiene que ver solamente con la creación, como me dijo una vez Enrico Fubini, de la obra maestra, sino de una forma de comunicación, de enlace, de vinculación con el otro, a través de un lenguaje que no es verbal o que no es solo verbal, sino también sonoro. Pero por lo mismo toca a la praxis. Es un hecho factual que vive constantemente y de muchas maneras, ya sea tocando un instrumento, cantando, participando, sintonizando, escuchando la música, haciéndola nuestra de diversas maneras. Nos da sentido de pertenencia a una etnia, a una comunidad, a un grupo social, a una entidad, a una época, ¿no? Basta pasar por el dial de una estación de radio para darse cuenta de esa pluralidad de opciones que tenemos los peruanos para vincularnos con la música. Llena espacios de diversión, de ocio, de tiempo libre, de celebración, ¿no? No hay nacimiento que no esté acompañado de música, no hay muerte que no tenga música para despedir a alguien. Acompaña las horas de trabajo, las relaciones familiares. Yo recuerdo los almuerzos a las 12 del día sintonizando la música criolla, porque esa era la hora de escuchar la música criolla, los momentos de vida y muerte de nuestras comunidades. Pero es también una forma de arte, es decir, de creación de realidades sonoras únicas que nos llevan al goce estético. A lo largo de 500 años, hoy podemos encontrar experiencias de compositores que tuvieron esa cualidad de organizar el sonido de una manera genuina, única, irrepetible, que ha ido acumulándose a lo largo de los siglos y que, entre otras cosas, es motivo de tener una disciplina como la musicología para que la explique y la cultive. Leía este texto de Emma Chivotti, una historiadora argentina, que publicó un libro que se llama América Latina en la clase de historia. ¿Cómo vemos nuestro continente?, dice la doctora Chivotti. Para ver a América Latina, el Perú es parte de esa vasta comunidad de pueblos que conocemos como América Latina, dice ella. Hay que entender tres factores: entender el espacio, entender el tiempo y entender el sujeto. Es decir, ¿qué es América Latina? Territorialmente. Es también, por ejemplo, el amplio sur de los Estados Unidos, donde hay una gran población hispana que conserva sus rasgos culturales. ¿Eso es también América Latina? ¿O no? ¿O es un problema político donde las fronteras están fijadas por acuerdos entre gobiernos, ¿no? ¿Cómo entendemos el tiempo en América Latina? El tiempo lineal o el tiempo circular que ha gobernado a nuestras civilizaciones, ¿no?, a nuestras culturas. Y el sujeto, ¿quién es un latinoamericano? ¿A quién le llamamos un latinoamericano? En mis cursos de introducción a la música latinoamericana en la Universidad Católica suelo preguntarles a mis estudiantes ¿cuál es la música latinoamericana? Y hay una suerte de consenso para identificarla con la que tocan los grupos de quena, charango y bombo, ¿no? Y yo les pregunto si la música de un huitoto es la música latinoamericana o si la música de los herederos de la enseñanza jesuita en las áreas tupíes del Brasil es también lo latinoamericano, ¿no? ¿Qué tan latinoamericano es lo latinoamericano? ¿Y por qué ya no somos hispanoamericanos sino latinoamericanos? Bueno, no voy a detenerme en esos temas, pero esto me lleva entonces a preguntarme sobre el Perú. ¿Cómo entiendo el espacio peruano?
tendrá que ver con la fragmentación prehispánica. Es decir, si estudiamos la música peruana, hay que fijarnos en las flautas de Caral, sin tener la música, sin saber qué música se tocaba, ¿no? Y cómo todo este cúmulo de culturas previas a la consolidación del imperio incaico han dejado evidencias de que sí hicieron música en tanto sonido organizado. No teníamos la música, pero por lo menos los indicios de que les interesaba una organización del sonido que estuviera más allá del lenguaje verbal, que a lo mejor iba desde el código sonoro, desde el simple código sonoro, hasta experiencias de disfrute o de goce estético, probablemente, no lo sabemos. ¿Cómo entenderíamos el Perú que tanto se intentó recuperar en una época que se llamaba el Perú incaico, ¿no? ¿Cuál es ese Perú? El del Cusco, donde convergieron collas y guaris para darle vida a ese fenómeno tan singular de la América que se llamó el Tahuantinsuyo, o toda esa expansión inútil que llegó hasta el río Maule por el sur y hasta el río Ancasmayo, ya en territorio de Colombia. Es decir, ¿qué podemos saber de la música cultivada en ese vasto territorio que se le salió de las manos a los incas? En los siglos coloniales, el virreinato del Perú prácticamente ocupaba toda América del Sur. Si estudiáramos la música del periodo colonial, a muchos no les gusta que se hable de música colonial porque dicen que nunca fuimos colonia, que no hay ningún documento que diga que éramos colonia, éramos el reino de la Nueva Castilla, de la Nueva Toledo, de la Nueva España, pero en el papel se ponen muchas cosas y en la vida real estornudaban en Madrid y no sonábamos en América, ¿verdad? Entonces deberíamos incluir la música cultivada en Quito, por ejemplo, la música en Bogotá, la música en Charcas, la música en Chile, y el Perú llegaba hasta donde hoy es Argentina, donde después fue el virreinato del Río de la Plata. Un dato que nos puede dar luces sobre esto: cuando Robert Stevenson publicó su libro sobre The Music of Peru en 1960, incluyó la música del Alto Perú, no porque estuviera el nombre del Perú, sino porque en el siglo XVIII no se entendía el Perú sin esa unidad política que había entre la audiencia de Charcas y el virreinato del Perú al cual estaba adscrita, ¿no? Por lo tanto, los músicos del Perú circulaban por esos territorios, y Juan de Araujo fue maestro de capilla en Lima, en el Cusco y en Charcas. Ahora le decimos Sucre. Es decir, esa música nos pertenece o no nos pertenece porque a alguien se le ocurrió trazar una frontera allí, y cuando se traza una frontera ya se acabó la relación cultural entre los pueblos. No, eso no es así, no va así. Y el mismo Perú republicano, el Perú del siglo XIX, llegaba hasta Tarapacá y habría tenido a la antigua audiencia de Quito si no hubiera habido esta separación cuando se intentó crear la Gran Colombia. ¿Qué diferencia pues a un huayno del Ecuador, de un huayno peruano, de un huayno boliviano, de un huayno del norte de Chile, ¿no? Quizás deberíamos entender más bien las experiencias sonoras como parte de territorios culturales, trazar una nueva cartografía que rompa o supere la cartografía política. No hay ninguna frontera cultural que esté en relación directa a la frontera política. Las fronteras políticas son acuerdos o desacuerdos entre seres humanos, nada más, ¿no? Cambiamos. Para entender el tiempo, que este es otro aspecto y que ha traído cola en los trabajos de investigación que hemos venido realizando durante más de 100 años, ¿no? Hay miles de años antes del imperio de los incas, y ahí están las huellas, ¿no? En Gallinazo, en Cupiznique, los chimúes, los mochicas, los nazcas, los collas, en fin, todos los grupos han dejado una evidencia de que por lo menos el sonido organizado
no les era ajeno. No sé si le llamamos a eso música, pero en todo caso, alguien tocando un sonido y decidiendo tocar un segundo sonido con algún propósito, estaba cerca de las fronteras de lo que hoy llamamos música. Pienso en el tocador de Pututo, en esa cornisa del templo de Chavín de Huántar. Difícil decir si estaba tocando la cumbia del momento, no lo sabemos. Pero no estaba hablando, estaba mandando un mensaje sonoro, ¿no? O el tiempo de la dominación inca. Como lo cuenta Garcilaso, como lo cuenta Huamampoma, había intensa música durante el imperio de los incas. Han quedado instrumentos, no se escribió, no se registró, no se grabó, los japoneses no habían inventado sus equipos para meterlos a mitad de precio al mercado, pero están los relatos, están las huellas, los instrumentos mismos que dicen que algo se tocaba con ellos, ¿no? Son 400 años, no es poco tiempo para fraguar alguna experiencia que podemos llamar musical. Y los 300 años de vida colonial, de los que sí tenemos huellas y evidencias materiales, partituras, por ejemplo, que podemos sonar y tocar y saber cómo la sociedad colonial cantaba, bailaba, marchaba, festejaba, se movía, ¿no? Aún sin haber puesto mucha atención en ello. Sabemos que una canción como Señora Santana, porque yo era el niño, se cantaba en toda América desde los tiempos coloniales. Que un texto como A la mar fui por naranjas, fruta que la mar no tiene, se cantaba en las Islas Canarias y se cantaba en toda América en forma de son jarocho, en forma de marinera o en forma de samba. Es decir, tenemos suficientes evidencias de la música de 300 años de presencia española en nuestro país como para fijarnos y entender qué pasó en esos siglos y cuánto de lo que hacemos hoy día tiene que ver con ese momento histórico. Y los 200 años de Perú independiente. Hemos estado celebrando el bicentenario de la Declaración de la Independencia y tuvimos la fortuna de que declarándose la independencia apareciera el primer músico que nos dio identidad, que escribió unas canciones patrióticas y un himno, una canción nacional que bien o mal, con sus auténticas notas o con sus notas cambiadas, ha seguido dándonos unidad a los peruanos. Se ha convertido en un símbolo de la convergencia que hasta hoy felizmente vive, ¿no? El himno nacional del Perú lo escribió José Bernardo Alcedo y quizás estamos en el tiempo y en el momento en que esa figura está siendo estudiada, revisada, revalorada y ya no es más el mulato arribista que se subió al carro del político del momento para hacer la canción oportunista, porque alguna vez me lo explicaron así, ¿no? En relación a este compositor. ¿Y cómo entender el tiempo de la globalización? ¿Cuáles nuestras fronteras en este mundo? Que además ya la globalización se acabó, ahora estamos en el mundo multipolar otra vez. ¿Cómo estamos transitando por estos momentos donde hay expresiones sonoras que reflejan esa relación del Perú con los otros pueblos del mundo en una economía que ve la música como mercancía y que le permite tomar de aquí y de allá para que cualquier músico del mundo se exprese, y eso también lo hacen los peruanos? Es decir, ¿cuál es el tiempo nuestro en este momento que arranca alrededor de los años 80 y que llega hasta por lo menos ayer por la tarde, ¿no? Tenemos pues muchas cronologías que trazar para estudiar la música en el Perú. Hay más preguntas, ¿no? ¿Cómo explicarnos la temporalidad en América Latina? Dice la doctora Chivotti, donde está situado el Perú, digo yo, que es uno de los últimos espacios en ser ocupados por la especie humana, ¿no? ¿Cómo comprender la oposición entre el tiempo lineal que trajo la conquista, signada por la idea del progreso,
por la idea del desarrollo, por la idea de la evolución, que son además conceptos que hemos venido a explicar en el siglo XIX, ¿no? Contra el tiempo cíclico de las antiguas culturas, que estaban siempre alrededor de encontrarse con la piedra ya pisada, ¿no? Los ciclos del año, las épocas de lluvia, las épocas de sequía, es decir, todo volvía. Los mexicas entendían el tiempo como una organización cada 52 años y sellaban un templo para construir otro piso encima porque empezaba un nuevo sol, ¿no? Es otra manera de entender la vida y de tener seguramente músicas para esto. ¿Cómo explicar el tiempo histórico que acorta brechas culturales y nos recoloca como un conjunto de estados nacionales de cara al modelo europeo? Europa trajo un modelo de organización social, de organización política, de organización económica y cultural, y cómo América en 80 años tuvo que estar a mano para crear una genuina expresión barroca americana durante el siglo XVII. Nos saltamos en 80 años, 1000 años de Edad Media, ¿no? ¿Cómo abordar la contemporaneidad latinoamericana? ¿Somos o no somos contemporáneos por solamente el hecho de vivir al mismo tiempo que los pueblos desarrollados, por ejemplo? ¿O de hacer uso de las tecnologías asumiendo que somos países con graves carencias de desarrollo material, económico, cultural, etcétera? En fin, vivimos un tiempo difícil de explicar. Y entonces, ¿cómo entendemos al peruano? ¿Quién es un peruano? En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de tener frente a un auditorio, frente a mí, un auditorio, y preguntarles que levante la mano el que se sienta más peruano que los otros, en un país donde, como decía don Ricardo Palma, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. ¿Qué define al peruano y en consecuencia a su música? Una territorialidad, es decir, todo lo que hacemos en este territorio es la música peruana, es la lengua. En una época había solo la lengua oficial, a pesar de que en la realidad viva se hablaba el quechua, el aymara y las 50 lenguas amazónicas. Las costumbres, la cosmogonía, la religión. Hoy todavía se apela a esta teoría de que el pueblo peruano es un pueblo fuertemente católico, ¿no? Y no perdemos oportunidad de decir que gracias a Dios ocurren tal y cual cosa, ¿no? La constitución política define a los peruanos. ¿Somos peruanos porque hay una constitución que nos define como tales? ¿O es una ideología? Ser peruano, alguien habló del Perú como doctrina, no sé qué era eso, pero quería que pensáramos el Perú así, ¿no? O nos define ese conjunto de saberes no académicos, pero consensuados como peruanos, que llamamos, por ejemplo, folclore, y que es realidad viva, ¿no? Nos vestimos de una manera, caminamos de una manera, cantamos de una manera, hablamos con una entonación, manejamos la misma lengua que otros pueblos, pero nuestro vocabulario tiene aspectos fonéticos, semánticos, lingüísticos diferenciados. Entonces, no es tan simple reducir lo peruano o al peruano a una categoría, ¿no? ¿De quiénes hablamos entonces cuando nos referimos a los peruanos? Los pueblos amazónicos, por ejemplo, eran formalmente peruanos, pero en la práctica lo eran, culturalmente lo eran. Una vez un alumno de la universidad me dijo: no, yo no compongo cumbias peruanas, profesor, yo compongo cumbias amazónicas. Es decir, su identidad no estaba dada por lo que todos definimos como peruanos, sino por ese arraigo con su área donde había nacido, crecido, vivido y ganado todas las experiencias que lo habían hecho músico. Cuando miramos la historia, ¿cuál fue la relación entre vencedores y vencidos? ¿Y qué asumimos de los vencedores? ¿Y qué mantuvimos como vencidos? ¿Cuál fue esa relación entre conquistadores y conquistados? ¿No?
Gustavo Bueno, el filósofo español, tiene la teoría de que hubieron imperios destructores e imperios constructores. Y claro, él dice que España fue un imperio constructor, y no niego que creó un continente que tenía otros perfiles antes, pero América no perdió todo lo que tenía. No seríamos los que somos si no hubiéramos tenido la cualidad de conservar una suma de rasgos, quizá indefinibles hoy día, pero que estuvieron presentes todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se dio, dice, la homogenización cultural impuesta por la dominación? Por ejemplo, toda América se volvió hispanohablante, toda América se volvió católica, apostólica y romana, ¿no? Toda América se volvió territorio de la corona. ¿Cómo asumimos todo eso nosotros? ¿Cómo definir la latinidad de nuestro continente? Por tanto, la latinidad del Perú. ¿Es solo por el hecho de haber pertenecido a la Iglesia Católica y a la corona española? Bueno, hoy todo esto está en discusión, no es el momento en el que yo tenga que traer estos temas al debate, pero me sirve de camino, digamos, para llegar al planteamiento de la música peruana. Entender la música peruana, sí, reduciéndola a una categoría peruana, o hablar de la música en el Perú más bien como una suerte de diversidad, ¿no? Ya he planteado que el Perú es multimusical, multiétnico, multicultural, multihistórico. Entonces, creo que no existe la música peruana. No sé si exista la música peruana, pero existe la música en el Perú, sin duda. ¿Y qué la define? Ese es el objeto de la musicología. Aquí creo que es donde nace el punto central de nuestra disciplina. ¿Qué estudiar? En un congreso que tuvimos en Buenos Aires el año 2000, yo estaba sentado junto al doctor Enrico Fubini, una de las autoridades más inobjetables de la estética musical en la cultura occidental, tal cual en Centro Europa se entiende la cultura occidental. Y el doctor Fubini dijo, quitadísimo de la pena, el objeto de la musicología es estudiar la obra maestra. Yo solo le pregunté, disculpe doctor, pero ¿quién define qué es una obra maestra? ¿Cómo se define una obra? ¿Qué lo define? ¿En qué ámbitos o circunstancias? A mí me parece que esa es una posición absolutamente centroeuropea, ni siquiera europea, sino centroeuropea. Y me dijo, sí, es una postura centroeuropea. Legítima, no quiero poner contra la pared al doctor Fubini, pero pensando en mi pueblo, pensando en mi país, pensando en mis realidades, pensando en la vida cotidiana que nosotros tenemos como ciudadanos, como hombres, como mujeres, como músicos, ¿no? Creo que el objeto de la musicología, como disciplina científica que dice el diccionario Harvard, que estudia la música desde una perspectiva del qué, el por qué y el para qué, creo que es estudiar las músicas de las sociedades peruanas, porque no creo que exista una sola sociedad. Pero puse entre paréntesis en esta definición las muchas músicas de las numerosas sociedades peruanas. Dicen, creo que con cierto grado de razón, Karl Dalhaus y Maurice Ehrenberg, ¿no?, que hoy, en pleno siglo XXI, no podemos hablar de la música, sino de las músicas, por la diversidad de organizaciones sonoras, la diversidad de manifestaciones, la diversidad que hay en todo el mundo para hacer experiencias que llamamos música. Creo que es el momento de reconocer que hay más bien músicas, como existe la verdad y existen las verdades, ¿no? Pero creo que no existe nadie que pueda abarcar tanto conocimiento, estudiarlo todo. Ya la época del todólogo creo que ha sido largamente superada, y por lo tanto el dedicarse a la musicología implica escoger una esfera de acción. ¿Qué estudio de la música?
con qué enfoque, con qué perspectiva, con qué interacción, cómo me vinculo a mis fuentes, cómo me vinculo a los hechos sonoros que necesito estudiar, aprender y conocer. Y esa creo que es una decisión absolutamente personal que le compete al científico o al musicólogo o al estudioso. Lo que sí creo es que necesitamos preparar a nuestros estudiantes en el mayor grado de conocimiento que se pueda tener de la música. Y que el campo de trabajo, la esfera de acción, sea una decisión personal. Por vinculación, por afinidades, por acceso a las fuentes, por experiencia intelectual, en fin. Yo, en lo personal, porque mi vida como músico, como intérprete, como compositor, como investigador, está ligada a ella, me he dedicado en los últimos 40 y pico años, casi 50, más bien a la música de tradición escrita, a esto que llamamos la música académica o la música culta, porque es una de las realidades vivas de nuestro país y porque allí tenemos mucho que aprender, mucho que estudiar y mucho que dar todavía. Encuentro que los antecedentes de esta actividad que llamamos musicología las podemos encontrar en ciertos trabajos que reúnen ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, plantearse un tema de estudio no trabajado antes, dar un enfoque desde un punto de vista, manejar una metodología para explicar el fenómeno y aportar la cuota de conocimiento que no teníamos antes de empezar la investigación. Y creo que esto es una recomendación que deberíamos mantener persistentemente con nuestros estudiantes. Yo les planteo a mis alumnos en la universidad, cuando van a hacer su tesis, que se hagan la pregunta: aquí hay un tema que estudiar que me interesa, que sé y que no sé. Y lo que tengo que investigar es lo que no sé, para que sepamos más, para que se enriquezca el grado de avance o de conocimiento que podamos tener de esa experiencia que se estudia. En 1897, pues José Castro tocó de manera fortuita con la escala pentáfona. Se topó con la escala pentáfona. Tuvo que bajar de lo que él llamaba un mi menor a un mi bemol y resultó que solo estaba tocando las teclas negras del piano. Y entonces, a partir de ello, lanzó la teoría de que la música de los incas, y juraba por la Biblia que no era inca, que los incas usaban 5 sonidos para sus experiencias musicales, ¿no? En esa ruta le siguió Leandro Alviña. Ciertamente era una teoría más especulativa que fundada en hechos reales, porque en 1897 ya no habían incas, tal vez herederos, pero no incas, y la música que pudo haber vivido en el imperio de los incas estaba tamizada por 500 años de encuentro con la cultura occidental. Las comunidades rurales del Cusco, donde supuestamente vivía esa herencia, eran todas profundamente católicas, por lo tanto no podrían haberse, sus abuelos, o bisabuelos, tatarabuelos y chosnos, haberse eximido de por lo menos aprender el canto llano. Ya lo decía Huamampoma en 1613, un buen vasallo del rey tiene que saber escribir, leer, cantar el canto llano y cantar el canto de órgano. Así que las herencias incaicas, entre comillas, Julio lo ha estudiado pacientemente y elocuentemente en su libro de los cuentos fabulosos. Creo que era una construcción más bien idealizada de un mundo que ya no teníamos a mano. De hecho, el texto de 1919 de Leandro Alviña pone énfasis en lo que pasaba en la vida actual del Cusco de 1919, es decir, cita compositores, cita obras, cita gente que estaba frente a él, ¿no?
nadie creería que estaba hablando con los incas, ¿no? No eran los incas. Y con esa idea llegaron a América Raúl y Margarita Dacurt. Ya habían venido a México, ya habían estado antes en el Perú en 1912, con la idea de que América formaba parte de el conjunto de pueblos que usaban escalas exóticas, le llamó Alexander Ellis, ¿no? Y la pentafonía era una escala exótica, es decir, la escala distinta a lo que nosotros buenamente hacemos, lo que bien hacemos, lo que bien entendemos. Estos otros hacen cosas raras, no usan semitonos, por ejemplo. Entonces, la idea de los Dacurt era probar que la música de las comunidades andinas, sobre todo, y ahí vienen las confusiones si andino e indígena e incaico va haciendo lo mismo o no, ¿no? Pero así se habló de música incaica, eran pentáfonas, que todas eran pentáfonas, y se ocuparon de transcribir lo que era pentáfono, dejando fuera lo bifónico, trifónico, tetrafónico, heptafónico, etcétera, ¿no? Pero fue un trabajo sistemático, tiene esa cualidad, esa virtud, digamos, no fue una acumulación de canciones, no fue solo una recopilación sin metas, ¿no? Por lo menos hubo el intento de explicar teóricamente qué pasaba con la organización de sonidos en las músicas que ellos habían ido captando, y lograron plantearnos que habían 5 escalas pentáfonas que funcionaban, todas descendentes, etc. En esa línea se siguieron los trabajos sobre la música inca y sobre la música nazca, publicados en el Boletín Latinoamericano de Música que fundó Francisco Kurlange, hechas por Andrés Saz. Saz era un músico belga que había llegado en 1924 y que rápidamente se peruanizó, digamos, se interesó en el país, se nacionalizó peruano, se hizo maestro del conservatorio, fundó su propia academia, creó una obra personal que está teñida de elementos provenientes de las culturas andinas del Perú. Contribuyó al desarrollo de esa vertiente de la música que se llamó el nacionalismo, o el nacionalismo musical, ¿no? Esto ocurrió en la primera mitad del siglo. Respondió en todo caso al intento de escribir sobre la música en el Perú desde una perspectiva no musical sino ideológica, el nacionalismo. Pero esa era una preocupación para todos los países de nuestro continente. Ya se habían dado movimientos en ese orden en Argentina con Williams, en Brasil con Villalobos, en Cuba y en México, ¿no? Cuando en 1913 Manuel M. Ponce da la famosa conferencia en la librería Biblos y dice que México y América tienen que, así teleológicamente, construir una música basada en la tradición musical de sus propios pueblos, y él se fijó solo en la canción mestiza de la región del Bajío de México, pero eso era pues lo mexicano en el siglo XIX, ¿no? Entonces, con esa mira se hicieron este tipo de trabajos. Un poquito más adelante aparecieron estos trabajos más bien de orden lexicográfico, ¿no? En forma de diccionarios, digamos, que plantearon estudiosos, vamos a llamarle, para distinguir a un musicólogo de un interesado en la música. Miren que yo conocí profundamente a Barbachi y Carlos Reigada, porque reunieron una gran cantidad de datos, pero los datos solos, sin interpretación, no nos llevan a mayor consecuencia o mayor conclusión. Barbachi estaba trabajando en la recopilación de informaciones publicadas en los periódicos peruanos reunidos en la Biblioteca Nacional del Perú, cuando ocurrió el infausto incendio de 1943. Paró allí su trabajo, organizó una suerte de fichero biográfico, ¿no?
y le llamó así, apuntes para un diccionario, tuvo la honestidad de llamarle apuntes para un diccionario biográfico musical peruano. Pero es un amontonamiento de datos imposible de asimilarse. En el año 2018, yo tenía que dictar el curso de métodos de investigación en la Universidad Católica. Entonces, le pedí a mis alumnos trabajar sobre los apuntes de Barbachi y organizamos 7 rutas de búsquedas para entender ese mar de datos que está allí. Óperas o compañías de ópera, pianistas, escuelas, sociedades filarmónicas, teatros, estrenos, y una séptima línea que no recuerdo en ese momento. Y se organizó una información que de pronto nos aclaraba ciertas situaciones. ¿Cómo se hacían las temporadas de ópera en Lima cuando había un solo contrabajista en la ciudad, por ejemplo? Eso no nos explica el amontonamiento de datos, ¿no? Bueno, Barbachi tiró la toalla en 1949, no quiso ocuparse más de eso. Yo conversé muchas horas en su famosa tienda en la Casa Mozart con él sobre diversos temas, incluido uno que le encantaba porque era provocador y que conmigo no podía, digamos, cuando decía que las mujeres estaban genéticamente imposibilitadas de componer música, ¿no? Yo le recomendaba que leyera Virginia Woolf. Decía pues que ellas no tenían su habitación propia, pues nada más, ¿no? Pero él era de esas ideas. Hablábamos de esto, de sus famosos apuntes, ¿no? Que era una tarea para él imposible, ya no seguía trabajando. Pero miren, si tomáramos esta fuente como el punto de partida de una ruta variada de investigaciones, seguro que llegaríamos a algo. Yo mismo exploré a fondo el trabajo para un artículo que seguramente va a salir publicado pronto, que se llama Italianos en el Perú. La presencia italiana está desde los años aurorales de la conquista hasta por lo menos los últimos cantantes de la época de la Nueva Ola, ¿no? Habían italianos en el Perú. Y el otro trabajo que ha dado mucho que hacer es la famosa Guía Musical del Perú, ¿no? Guía en tanto, a ver, miren, esto es como la guía telefónica, usted busca un apellido y si tiene teléfono lo encuentra, y si no, no, ¿verdad? Entonces, estos trabajos necesitan una consecuencia, necesitan ser vistos y revisados a la luz de nuevas orientaciones, de trabajos interdisciplinarios y de nuevos enfoques, para convertirse en reales fuentes de conocimiento para la música en el Perú. Cosa que se hizo de una manera mucho más organizada y sistemática cuando en 1992 se planeó, y se llevó a cabo el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. América Latina dio una respuesta fáctica al planteamiento de los españoles. Yo recuerdo el encuentro con Emilio Casares en el Congreso de Musicología de 1992 en Caracas, organizado por la Camerata Renacentista sobre la música colonial. Y me dijo, mira Tello, tenemos que hacer un diccionario donde esté España y América representada. Y le digo, mire Emilio, imitándole el acento, tenemos que hacer un diccionario donde esté España y América representada, ¿no? Y ciertamente un gran caudal de la información que habita en este diccionario procede de nuestros pueblos, de nuestras experiencias de todo tipo, ¿no? Sin embargo, creo que constituye un avance notable en la organización del mar de información que América Latina ofrece sobre la música. Nuestra disciplina ha sido proclive al trazo de panoramas históricos. He escogido algunos para explicarlos en esta sesión
porque creo que se convirtieron en hitos que nos han llevado de la mano a un conocimiento bastante cercano a lo que pasó en nuestro país y en nuestro continente. La aparición de la música del Perú, dedicada a la época prehispánica y al virreinato de Robert Stevenson, The Music of Peru, es la consecuencia de su libro anterior, de The Music in Mexico, de 1952, y volcado luego como síntesis en el libro de 1968, Music in Azteca and Inca Territory, donde Stevenson plantea la escritura de la historia desde una nueva perspectiva. Ver las fuentes, dejar que hablen las fuentes y dejar que el musicólogo sea el intermediario entre la fuente y el receptor. No involucró sus ideas personales, sus gustos personales, su visión de un Perú grandioso, de un Inca glorioso, de un imperio omnipotente, nada de eso. Dejó que las fuentes hablaran y explicaran qué había pasado con la música en esos periodos. Y fue una lástima, en eso se parece mucho al trabajo de Gabriel Saldívar sobre la música en México, que se detuviera en el periodo virreinal. No siguió al Perú republicano y al Perú contemporáneo como lo hicieron otros estudiosos. Pero fue un parteaguas porque por primera vez supimos que había una música en quechua que había llegado a la imprenta en 1631. Por primera vez supimos que la ópera más antigua del Perú no era la Parténope de Manuel de Sumaya en México, sino la Púrpura de la Rosa en Lima. Por primera vez supimos que la iconografía de los pueblos prehispánicos arrojaba una información sobre aspectos físicos, acústicos, en fin, sistemáticos, pues, de la música. Supimos de la existencia de obras policorales en la Catedral de Lima, en la Catedral del Cusco, cuando nos reveló la música de Juan de Araujo. Supimos del Códice de Gregorio de Zuola, este cuaderno maravilloso, este tesauro maravilloso que ahora está en Buenos Aires, que perteneció al Cusco del siglo XVII, donde hay, Stevenson no lo sabía, hoy sí lo sabemos, tonos humanos, ese género de canción profana que se cantaba en el teatro o que se cantaba como música doméstica y que rompió un paradigma equivocado, que era creer que en la época virreinal la única música que se escuchaba era la música religiosa, ¿no? Y el trabajo de 1980 que hizo Enrique Pinilla, que en un intento totalizador, abarcador, nos dio un informe sobre la música en el Perú, leyendo todo lo que se podía leer en 1980 e interpretando todo lo que era posible para darnos una visión del Perú en una curiosa organización de la música en la selva, la música que con eso nos quería decir que era la música más primitiva, la música en la sierra, donde metía los estudios coloniales, la música en la costa, donde metía la música del siglo XIX por la aparición de la marinera y la zamacueca, y la música del siglo XX organizada en generaciones. Pero fue un primer intento, por lo menos sistemático, de resolver el problema, que tocaré más adelante, el problema de la periodización, que hasta ahora sigue siendo un dolor de cabeza para nuestros estudiosos, ¿no? No es la mejor literatura, pero por lo menos el abundamiento en la información es generosísimo y reveló a un músico verdaderamente interesado en saber algo de la música de su propio país, del cual él era un actor. El libro de 1985 tiene varios autores, uno de ellos es nuestro querido doctor Raúl Renato Romero. Era un libro que intentaba, por ejemplo, romper esta frontera entre musicología y etnomusicología, ¿no?
para darnos con una visión abarcadora todo lo que había pasado en el Perú. Allí Bolaños estrenó su visión de la arqueomúsica y allí el doctor Romero se ocupó de las músicas urbanas y populares del Perú, que en 1950 nadie quería estudiar o nadie pensaba que se podían estudiar, que eran temas de estudio, ¿no? Hoy pensamos de otra manera, pues. El artículo sobre el Perú, que coordinó Juan Carlos Estensoro para el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, es un poco la continuación de este trabajo de 1985. Y el trabajo de Clara Petrozzi sobre la música orquestal en el Perú, que no es solamente un estudio sobre la música del 45 al año 2005, sino una visión panorámica del Perú desde los inicios del Perú, ¿no? Un poco atropellado, un panorama un poco atropellado, pero generoso en su visión totalizadora, global, de un Perú donde caben muchas voces, muchas experiencias, muchas sonoridades, y poniéndole atención a lo que pasaba en la hora presente, que ese ha sido otro de los problemas a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Lo que es actual, dejémoslo para cuando sea historia, ¿no? Más bien esto me hace pensar en una ponencia que le escuché a una musicóloga brasileña en un congreso, decía: compositores en busca de un musicólogo, y se refería a los compositores de la hora actual, ¿no? Que no tienen quien dé testimonio de lo que están haciendo, que expliquen sus obras, sus tendencias, sus formaciones, su preparación, sus vínculos con otros compositores. Es decir, como si los compositores de la hora presente debieran ser calles de un distrito para recién fijarnos si debemos estudiarlos, ¿no? El asunto de la periodización. Una de las tareas pendientes, pero no solo para la música, sino creo que para incluso los estudios históricos, es el de determinar los periodos históricos. Se han intentado muchos, varios. Este es uno que ha corrido con cierta fortuna, digo, porque muchos trabajos históricos de cualquier tipo se han organizado así. El descubrimiento, es decir, la llegada de los europeos a América, la conquista, la toma de posesión de nuestro continente, la colonia, es decir, la incorporación política de América al viejo mundo, la independencia, que fue un periodo caótico, conflictivo, pero que dejó huella, y la república, que tiene alcances muy vastos y muy variados, y que no puede ser explicada unilateralmente, como si fuera un solo momento. El caso peruano, el Perú del siglo XIX es uno muy distinto del Perú del siglo XX, y quizá nuestras cronologías no tienen que ver con los calendarios estrictamente gregorianos, sino más bien con los acontecimientos y hechos sociales, políticos, culturales, que han ido marcando los nacimientos y las finalizaciones de estas temporalidades, ¿no? A esta se le agrega, para los países que han pertenecido a la corona española, un periodo prehispánico, ¿no? Que tiene que ver con el mundo mexica, el mundo maya, el mundo inca, el mundo colla, el mundo chibcha, etcétera, pero donde no hay huellas materiales, es decir, partituras. En el Perú, esto se ha visto más o menos, como lo han resumido historiadores como Gustavo Valcárcel, ¿no? Tres grandes momentos: un periodo prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, todo lo que hubiera antes de los españoles, la colonia, que fueron 3 siglos, y la república, más bien está así dividida en 3 grandes bloques, digamos: siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Fue lo que le dio norte a Stevenson para organizar su libro de la música en el Perú. El mundo aborigen, el mundo nativo, genuinamente americano, y el mundo colonial, donde se produce la convergencia de culturas. Es lo que le permitió a Enrique Pinilla escribir su famoso Informe de la música para la historia del Perú de Juan Mejía Vaca.
El mundo prehispánico es uno, el mundo colonial es otro diferente y el mundo republicano es otro, además con generaciones de compositores. Se habla de una primera, segunda, tercera, cuarta y hasta una quinta generación de compositores, ¿no? Siguiendo esa ruta, el mundo prehispánico ha dado algunos frutos. No puedo ser exhaustivo en señalar qué trabajos han habido porque la bibliografía es bastante grande y bastante amplia, pero quiero señalar algunos trabajos que nos dan luces sobre lo que hoy sabemos del mundo prehispánico. Por ejemplo, en el libro de 1985, La música en el Perú de Popular y Porvenir, Bolaños dio un amplio espacio a esto que se llamaba la arqueomúsica, es decir, con herramientas derivadas de la arqueología, estudiar los remanentes del mundo prehispánico y concretamente le dio un espacio bastante amplio a las músicas nazca, ¿no? El 2014 apareció un libro revelador para mí porque, tocando un tema ya estudiado por Andrés Saz en 1933, nos daba una mirada refrescante y novedosa sobre la música en la cultura nazca. Este trabajo de Ana Gruszynska, que publicó la Universidad Católica, que se llama Detrás del silencio, que no es el único trabajo sobre la música nazca. Ella es una de estas peruanistas, se puede decir, que ha tomado la música nazca como uno de sus temas de estudio, tiene artículos, libros publicados en diferentes idiomas, pero me pareció muy revelador porque va más allá de lo puramente acústico, para tocar aspectos que tienen que ver con el uso de la música en esa específica sociedad nazca. Y un trabajo que apareció en el 2018, que se llama Cuentos Fabulosos, del doctor Julio Mendívil, que trae de vuelta el tema de la música inca, un tema que había sido dado por hecho, digamos. Si hubo incas, hubo música. Y si hay herederos de los incas, pues esa música es inca. Tan simple como eso, ¿para qué discutimos? Pero no. La lectura de fuentes, de todas las fuentes, de prácticamente, no sé si es todo, Julio, pero de casi todo lo que se ha publicado o se había publicado hasta ese año sobre este asunto de la incanicidad de la música, fue puesta de vuelta a la luz de nuevos enfoques, de nuevas teorías y de una mirada sobre lo incaico en un momento en el que la construcción de la nación era la obligación de nuestras sociedades latinoamericanas, la primera mitad del siglo XX. Hay que construir la nacionalidad peruana, en algún punto nace esto. Glenn Haydon, en su texto de musicología, plantea que la historia de la música en general decía a 4 retos. Uno, encontrar los orígenes de la música. Luego, ver cómo esto ha caminado por las ideas de evolución, progreso y desarrollo. Más positivista que eso no se podía hacer, pero era una manera de mirar el mundo, Así que había que hallar los orígenes. ¿Dónde estaban los orígenes? No sabíamos pues nada de la cultura prehispánica, pero de los incas estaba la narración de Garcilaso, los cronistas, el Padre Murúa, estaba Huamampoma. Bueno, papelito habla, lo que ellos digan, eso es. Así lo cuentan, así fue, ¿no? Una mirada crítica nos devuelve de que ciertas cosas pues, no eran. Garcilaso de la Vega no conoció el Imperio Inca, conoció la herencia del Imperio Inca. Huamampoma, es más, era un convencido vasallo del rey. Ese es el que decía que un buen vasallo del rey tenía que saber leer, escribir, cantar el canto llano y cantar el canto de órgano, ¿no? Ciertamente no será malo saber leer, ni saber escribir, ni cantar el canto llano, ni el canto de órgano. Pero no podemos quedarnos con esa sola idea porque Huamampoma lo dijo, ¿no? Él relata toda la vida musical en los pueblos del Perú que no son las catedrales. Nos cuenta una historia musical que no es
la de los grandes centros, como lo cuenta Robert Stevenson. Robert Stevenson, cuando estudió Sevilla y nos contó la magnificencia de la música en Sevilla y trasladó toda esa visión a las catedrales americanas, nos dio una imagen de la historia de la música en nuestro continente, y en el Perú, por supuesto. La Catedral de Lima como el centro, y lo dicen algunos con desenfado, el centro más importante de la música en el continente durante el periodo virreinal, ¿no? Luego Sá revelaría todas las crisis que pasaron, que rompen pues esa idea, ¿no? Pero este libro de Julio sobre qué tan inca era lo inca del siglo XX no hizo más que traernos al presente, a la discusión, una socorrida idea que se había repetido hasta la náusea para darnos una imagen del Perú. Hoy creo que podemos reinterpretar todo eso a la luz del aporte de Julio. Para el mundo colonial, yo he citado ya a Stevenson y he mencionado las razones por las que creo que su libro fue un hito, ¿no? Pero le siguió Andrés Saz, que tuvo la paciencia de leer las actas capitulares de la Catedral de Lima y de derivar información que no era solo musical. Vio los contratos, vio los nombramientos, vio las procedencias, los orígenes de los músicos, los organizó por cantores, violinistas, sacabuchistas, oboístas, chirimistas, trompeteros, qué sé yo, decir, nos dio una visión de la organización de la música en una sociedad jerárquica como el mundo virreinal. Y organizó un diccionario biográfico que acompañó ese estudio. Y además, eso ya no lo conocimos y no lo vimos porque tuvo poco tiempo para procesar esa información, vio las partituras. Hizo a su manera lo que Stevenson, dejó que la fuente se expresara, que la fuente hablara, ¿no? Y en esa línea, un discípulo de Stevenson, Samuel Claro Valdés, publicó una gran antología de la música colonial en América del Sur. Yo quiero contar un hecho anecdótico que tiene que ver conmigo y que decidió mi vida, en cierto modo, dedicada a la investigación. En 1974 conocí la antología de la música colonial en América del Sur, que había llegado de Santiago a la biblioteca del conservatorio, y ese mismo año apareció en Lima el libro de Anton Gabel, que era profesor de música del Colegio Alemán, que se llama Investigaciones Musicales. Era la primera vez que nos daban la música del periodo colonial transcrita a partituras modernas que podíamos leer según habíamos aprendido el solfeo en el conservatorio. Y ese año fundamos el coro de cámara del conservatorio con el maestro Guillermo Cárdenas y cantamos a este Sol Peregrino de Tomás de Torrejón y Velasco. Y nos encantó a todos una música tan perfecta, tan bien hecha, tan bella en sus propios términos. Yo dije, yo quiero más de esto. ¿Dónde hay? ¿Dónde está? Y entonces nos enfrentamos al problema que se habían enfrentado todos los investigadores de todos los tiempos en nuestros países. Eso no excluye a México. El acceso a las fuentes. ¿Qué garantiza el acceso a las fuentes? Porque las iglesias que tienen esas fuentes son privadas. Y ya en 1996 caminábamos en Washington con el doctor Robert Stevenson y me decía, mire Aurelio, usted puede pedirle permiso a Dios o a la Virgen, pero al que tiene que aceitarle la mano es al que tiene la llave, ¿no? Bueno, yo en esos años no pude acceder a ningún archivo, pero me fui a México y allá accedí a prácticamente todos los archivos catedralicios y pude entender esa parte de la historia que no teníamos, que además respondía a la dinámica con la cual nuestras sociedades habían ido tejiendo su pasado histórico. Echar un velo. Llegó la conquista y le echó un velo al pasado prehispánico. Y llegó la independencia y le echó un velo al mundo colonial. Eso era la Edad Media, el oscurantismo, de eso no se habla. Y llegó el siglo XX
y le echó un velo al siglo de las vergüenzas, porque en toda América el siglo XIX fue el siglo de las guerras civiles, del caos institucionalizado, de los golpes de Estado, de las pérdidas territoriales, de los enfrentamientos entre pueblos. Así que mejor no hablemos de eso, seamos modernos. El mundo de la modernidad nos reclama hermanados, unidos, abrazados, ¿no? Y ahora nos da vergüenza el siglo XX. 42 guerras en el siglo XX, 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas. ¿Quién quiere acordarse de eso? ¿No? Mejor vivamos hermanados en el internet, en YouTube, en el Facebook, ¿no? Seamos positivos. En ese mundo de la modernidad, de la posmodernidad, aparece un libro que yo había estado reclamando, digamos, que yo mismo me había estado reclamando, porque si hemos estudiado el Cusco y hemos estudiado Lima, ¿por qué no podíamos estudiar las otras catedrales históricas de nuestro país? Cajamarca, Huánuco. Yo viajé a Huánuco el año 2008 y pregunté por la catedral que había conocido en 1960 cuando era un niño y no había. Y el guía que me llevaba me dice, es que al obispo le pidió que era una iglesia fea y vieja y la mandó tirar y construyó esta cosa que era nueva pero horrenda. Y por supuesto lo que hubiera de archivos, si es que hubo, deben haber desaparecido. En 1970 se cayó la catedral de Trujillo y en la reconstrucción los padres de la iglesia decidieron que esos papeles viejos de música que ya nadie toca, los queman, por favor, porque están ocupando sitio acá. Entonces hemos perdido impunemente archivos que nos darían luces sobre qué fue la música en ese periodo. Católica o no, religiosa o no, forma parte de una sucesión, de una cadena de acontecimientos sonoros con los cuales se ha vivido en este territorio que podemos llamar el Perú. La música en la Catedral de Arequipa, de mi querida Zoila, dio aportes de ese tipo. No tenemos música, pero tenemos datos, referencias que nos indican que Arequipa fue una ciudad musicalmente próspera en el periodo virreinal. El poco estudiado siglo XIX tiene para mí 3 referencias fundamentales, que son, ya las he mencionado, Barbachi, Raigada y Pinilla. Pero hay que volver sobre estos textos. Por supuesto que hay trabajos, muchos, que explican con detalle ciertas cosas, pero no todos son de musicología. Yo leí, por ejemplo, el texto de Juan Sixto Prieto sobre la ópera, el mundo teatral en el Perú, ¿no? Es un buen recuento de acontecimientos que pasaron, pero es solo un encadenamiento de datos. Y los datos sueltos no nos ayudan a hacer historia, ¿no? El siglo XIX es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente. El siglo XX, idem, es nuestro siglo, pero fuera de aproximaciones como las que Barbachi, Raigada o Pinilla dan, todavía no hemos escrito la historia de la música del siglo XX en el Perú, ¿no? Entonces, el trabajo más importante que me parece que ilumina todo este siglo, porque además referencialmente toca el 19 y toca el 17, el 18 y en fin, es el de trabajo de Clara Petrozzi, que se llama La música orquestal de 1945 al 2005, que ya he mencionado con anterioridad, con el punto a su favor de que además explica las obras, los músicos, la coyuntura, el contexto, ¿no? Es decir, es un trabajo con una mirada múltiple, hecha por una sola investigadora. Nuestra musicología ha puesto escasa atención a los trabajos catalográficos. Yo pienso ahora en un diccionario tan importante
como el Grove, que desde su primera edición publicó prácticamente los catálogos completos de todos estos dioses del Olimpo de la cultura occidental que están instalados en la historia de la música, ¿no? Es decir, Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Chopin, Schumann, Brahms, Tchaikovsky, ¿no? Y alguna vez un colega musicólogo me decía, no, el trabajo catalográfico es un trabajo documental, eso lo tiene que hacer un documentalista, eso es trabajo de biblioteca, eso no le toca, los musicólogos tenemos que hacer hermenéutica. Hágame pues usted la hermenéutica de la Sinfonía de Abril Tirado que no conocemos, ¿no? Hágame usted la hermenéutica de una obra que no hemos escuchado nunca y que no sabemos que exista siquiera, porque nadie la ha catalogado, ¿no? ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, Holzman, en 1942, acabado de llegar, porque llegó en 1938 al Perú, le puso la mira a músicos como Teodoro Valcárcel, Daniel Alomía Robles y Alfonso de Silva, que se acababan de morir, y que no podíamos permitir que se perdiera esa referencia, esa información, ¿no? Antes de él no hay trabajos catalográficos en la musicología peruana. Y estos me parecen señeros, sin conceder, por supuesto, que representen la visión más moderna e integral de lo que debería ser un catálogo de musicología. Pero esa ha sido una tarea en construcción permanente y constante. Ya los últimos trabajos catalográficos contemplan aspectos no requeridos antes, como el incipit musical, el incipit literario y las referencias a los trabajos de los compositores hechas por musicólogos de diferentes áreas, ¿no? El mismo Holzman hizo un intento de catalogación con César Arróspide, a quien no he mencionado acá, de los manuscritos existentes en la Catedral de Lima. Todavía no existe un catálogo razonado de los manuscritos de la Catedral de Lima, pero hay varios. Este es uno y fue el que, en todo caso, el que pega primero pega dos veces, el que dio la pauta de cómo hacer esto, ¿no? Y el que llamó la atención sobre un acervo importantísimo históricamente fue el padre Vargas Ugarte, cuando en sus estudios sobre la historia virreinal y leyendo otro tipo de cosas en el Cusco, se encontró con el archivo musical del Seminario de San Antonio Abad, que había pertenecido a la Universidad de los Jesuitas y que en todo caso había servido de fuente para que la capilla musical de la Catedral del Cusco cantara esta música. Todos estos trabajos nos han abierto la inquietud por hacer más catálogos de otros compositores. Por ejemplo, en 1970 Stevenson publicó un amplio prontuario de fuentes que se llama Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas, las fuentes del Renacimiento y el Barroco musical en América. Había recorrido todas las catedrales, conventos y centros donde hay acervos históricos, y aunque no son catálogos en un sentido estricto, son listados muy minuciosos del contenido de estos acervos. Ha sido la guía, la luz y norte de muchos trabajos posteriores. En el año 2001 la revista musical chilena nos pidió que colaboráramos para publicar el catálogo de Celso Garrido Leca. El año anterior, Celso Garrido Leca, compositor importantísimo en el Perú, había ganado el premio Tomás Luis de Victoria, que es como ganarse el Nobel de la música. Y entonces fue objeto de muchos homenajes. Yo publiqué un análisis de la obra Antaras de Garrido Leca este año 2001 y con los aportes de Pepe Quesada, de José Quesada y míos, Rodrigo Torres organizó el catálogo de las obras de Celso Garrido Leca, que superaba largamente los intentos catalográficos de los boletines de música de la Organización de Estados Americanos que aparecían en el boletín de la Unión Panamericana dedicados a la música.
Otro libro importante fue el que hizo justamente José Quesada sobre el legado del Cusco barroco, un libro que publicó el Fondo del Congreso, que dio una mirada mucho más holística al acervo, puesto que incluyó biografías de los compositores, por ejemplo, una contextualización de la vida catedralicia en el Cusco, etc. Y ya de años recientes tenemos el trabajo de José Manuel Izquierdo, que le ha seguido la pista a dos compositores peruanos, José Bernardo Alcedo y Pedro Jiménez Abril de Tirado. Este está en línea, cualquiera lo puede consultar, esa es la ventaja de que hoy estén en el internet este tipo de trabajos, pero sin duda son pocos, escasísimos trabajos teniendo tantos músicos de los cuales hacer catálogo de obras. Esto incluye, por ejemplo, a nuestros compositores populares, que no sabemos qué tantas canciones han compuesto, y eso lleva equívocos. Se dice, es que fulano compuso 1000 canciones. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Miren, yo pasé por una experiencia. A mí me tocó escribir un libro sobre Agustín Lara, que es uno de los íconos de la canción urbana en América, y de él se hablaba que había compuesto 3000 canciones. Eso me recuerda mucho cuando llego a los mercados y me dicen que en el Perú hay 3000 variedades de papa, y cuando les pido que me las cuenten no llegan a 15, ¿no? Entonces hicimos un seguimiento minucioso de toda la obra registrada de Agustín Lara y llegamos a los 500 títulos, que no es poco. Pero de 500 a 3000 hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Así que tendríamos los musicólogos que ponerle más atención a este aspecto para saber qué constituye nuestro patrimonio musical en el Perú. Si no, estaremos hablando de una música peruana que no existe. Hay que saber quiénes son nuestros músicos. Aquí menciono algunos trabajos que me parecen referenciales. En 1976 se creó el Taller de Investigación Musical del Conservatorio con Fernando García, que fue no sé si el padre, pero la madre que nos alumbró a todos los que luego nos dedicamos a la investigación musical. Yo aprendí muchísimo con él. Y este libro sobre Alfonso de Silva, que mereció el Premio de Musicología de Casa de las Américas, se gestó en ese taller en el que participamos varios miembros del Conservatorio Nacional de Música, Flor Canelo, Osvaldo Juan, Pilar Zúñiga, Renato Romero también estuvo en ese taller, Chalena Vázquez, y participamos en este trabajo que finalmente acabó redactando Rosa Larco y enviándose al Premio de Musicología en Cuba. Era llamar la atención sobre un compositor. ¿Cuántos años? No tenía 50 años de muerto y ya nadie se acordaba de Alfonso de Silva. No sabíamos qué había pasado con Alfonso de Silva. Yo leí las 110 cartas de una sola angustia que recoge el epistolario entre Alfonso de Silva y Juan Mejía Vaca, y toda la cantidad de información que muestran esas cartas nos sirvieron para reconstruir una biografía que creíamos imposible. Luego, alguien que pasó de visita por México me dejó en mi centro un libro que he apreciado enormemente. Se llama Texto y Contexto en la obra de Roberto Carpio, un músico al que yo conocí como secretario del Conservatorio de Lima, un músico tan humilde que decía: qué fortuna la de ustedes que tienen maestros de armonía, yo tuve que aprender solo, así nos decía. Y sin embargo su obra, así solo que estudió, autodidacta que fue, es de una gran riqueza musical. Es el introductor del impresionismo en el Perú. A lo mejor no es ningún mérito introducir el impresionismo en el Perú, pero alguien que se ponga en sus zapatos y haga eso, a ver, digo yo, Carpio es uno de nuestros grandes músicos. Y en el 2009, Edgar Valcárcel, me llevó a México un libro que se llama Enrique Pinilla, Hombre y Artista, que reúne una información tan rica sobre un hombre tan múltiple, tan talentoso, tan enamorado de la música del Perú, tan gestor, dinámico, actor de la vida musical como Enrique Pinilla. Y no nos contó una biografía, dejó que otros la cuenten. Hizo una serie de entrevistas de toda la gente que había conocido a Enrique Pinilla y que había sabido ver inteligentemente al creador
al investigador, al gestor, al maestro que fue Enrique Pinilla. Es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Estuve el año 2019 en el Cusco dictando un seminario de musicología y se me presentó este señor, Néstor Ríos Chequilla se llama, tú lo debes conocer, Zoila. Hizo un trabajo sobre la familia Dunker. Este es el año del centenario de la muerte de Luis Dunker Lavalle y no es que tengamos la obligación de recordar a todos los muertos y a todos los santos, pero una forma de tener presente, pues, el patrimonio musical de nuestro país es saber que los muertos no se han muerto porque viven en su obra, porque viven en las partituras que nos dejan. Y este es un pequeño intento de aproximarse no solamente a Luis Dunker Lavalle, que fue el pianista romántico por excelencia del Perú, sino a sus hermanos, a su familia y a su padre, un alemán que llegó a Arequipa para fundar una academia de música y que creó una escuela, digamos, en todo el sur peruano. ¿Ya? Importante eso. Y acaba de aparecer un libro, la segunda edición, que publicó la Universidad de San Marcos, dedicada a un compositor que ya estaba camino también al olvido, que es César Bolaños, actor importante de las vanguardias en el Perú, el creador de Intensidad y Altura, la primera obra electrónica compuesta en América Latina sobre el texto de César Vallejo, y un músico que al no encontrar los elementos materiales para dedicarse a la música electrónica en el Perú, abandonó la composición y se introdujo en la arqueomúsica. Trabajé con él en el Instituto de Cultura. Un hombre discreto, sencillo, humilde, pero con una gran sabiduría y con gran conocimiento, fue nuestro maestro en el taller de musicología del conservatorio. Y hoy las nuevas generaciones lo ven como el gran introductor, el gran pionero del desarrollo de la música electrónica en el Perú, el catalizador de los pensamientos de vanguardia en el Perú. En ese sentido, hay que escribir las biografías y trabajos, acercamientos de todos los músicos. El libro sobre Bolaños trae un lúcido análisis de Sadiel Cuentas, un compositor de la hora presente, sobre las obras, sobre todo sobre Intensidad y Altura de Bolaños. Entonces creo que no debemos, y esto ya lo habíamos conversado en una graduación con el doctor Renato Romero, no deberíamos abandonar algo que en los años 80 se criticó muchísimo, ¿no? Cuando se dijo, ya basta de análisis musical, la musicología está cruzada por el análisis y nadie lee, son cosas que nadie lee, ¿no? Hay que escribir de otra manera para que más gente nos lea. Esto también pone en frente de nosotros una responsabilidad. ¿Para quién escribimos? Era una de las 7 preguntas que se hacía en 1970 al doctor Stevenson. ¿Para quién escribe un musicólogo? No será quizá un bestseller, pero sin duda sus trabajos contribuirán a un mayor y mejor conocimiento de la música. Yo me había ido a México, acababa de irme a México, y me preguntan en México, ¿y los compositores en el Perú? ¿Y qué onda con los compositores en el Perú? ¿Qué hacen pues los compositores en el Perú? Acá no sabemos nada. Sí, pues. Escribí ese texto que se llama Ranrakirka, o Cuando la música se nutre del dolor, que es un análisis de una obra para voz sola, compuesta por Walter Casas Napán, uno de nuestros más importantes y grandes compositores, fallecido recientemente, de mi generación de composición, pero con un nivel de creatividad y de dominio técnico de la música sorprendente para alguien que nunca salió de Lima. Ya no digo del Perú, pero creo que no había llegado ni a Chaclacayo. Walter Casas iba de Breña a Lima y de Lima a Breña, pero absorbía todo el conocimiento que podía y era casi un maestro para nosotros, ¿no? En el 2002 apareció este trabajo
de análisis de nacionalismo, modernismo y uso del folclore en el homenaje a Stravinsky de Valcárcel, que es una manera de entender el universo de Valcárcel en su relación con la música de Stravinsky, pero con el lenguaje vanguardista que nunca deja de estar nutrido de elementos peruanos, ¿no? Por muy vanguardia que sea. Y eso mismo lo explica en 3 obras orquestales de Garrido Leca, Clara Petrozzi. Y un revelador artículo de Nelson Niño que analiza el último periodo compositivo y una obra puntual de Celso Garrido que se llama Gracias a la vida, se llama el artículo, citada en El Trío para un Nuevo Tiempo por Garrido Leca. Hemos tenido oportunidad de leer el trabajo analíticamente, discutiéndolo en la clase de Introducción a la Música Latinoamericana en la Universidad Católica, y ha sido un texto altamente revelador para los estudiantes de musicología que se han encontrado con textos que no esperaban que yo les contara por qué era Garrido Leca de izquierda y por qué fundó el taller de la canción popular. Yo no digo que eso no sea importante, seguramente que lo es, ¿no? Pero precisamente porque lo es, necesitamos ir un poco más allá. Este análisis es tan lúcido y revela tantas cosas que nos permite entender por qué Garrido Leca era el Garrido Leca que era. Entonces creo que en esa línea no deberíamos abandonar este tipo de trabajos. Y entonces me voy un poquito para adelante. El libro de Clara Petrozzi, La música orquestal, está llena de análisis de este tipo, que sumados esos análisis a las explicaciones de contextualización de la música en el Perú con los gobiernos, con las estructuras económicas, sociales, políticas, estéticas, entendemos mucho más ampliamente qué ha pasado con nuestra música. En esa línea me tocó dirigir la tesis de Yana Piachunquina, que analiza la obra orquestal de Enrique Turriaga, hasta donde yo veo uno de los trabajos más importantes que han salido de la maestría de musicología de la Universidad Católica. Y en esa línea están estos 2 otros trabajos que anoto allí. Uno se llama Música y Peruanidad en la Lima del siglo XIX, que es un estudio no solamente analítico, contextual también, de la Rapsodia peruana de Claudio Rebagliati. Sirve para explicar la obra, pero sirve para también entender la presencia de los italianos en el Perú y qué papel jugaron en la conformación de un repertorio sinfónico del cual se supone que no teníamos tradición según Holzman, ¿no? Y en esa línea, un trabajo que enriquece enormemente es este que se llama Un género cortesano en un siglo romántico, esquemas galantes. Habíamos aprendido que la música peruana brincaba del barroco al himno nacional, es decir, eran rupturas radicales. No habíamos tenido clasicismo en el Perú. ¿Cómo es posible si en España había habido un españoleto? Había habido, a García Fajer le decían españoleto, un Antonio Ripa, que introdujeron ese estilo, el estilo de Haydn en la música española, un Pradas Gallén, y que todo lo que pasaba en España tenía ecos en América, en el Perú no hubiera, que en el Perú no tuviéramos clasicismo. Luego, Zoila entre ellos, pero Izquierdo, Koenig, estudiaron las sinfonías de Pedro Jiménez Abril de Tirado. Y ahora este análisis de los minuetos, 100 que publicó en París Pedro Jiménez, resulta que está nutrido de la música galante. Entonces teníamos la historia incompleta, nos la estaban contando mal, o nosotros la estábamos contando mal, ¿no? Bueno, tenemos que ir para adelante. Metodologías. No tenemos todavía iconografías, por ejemplo, bibliografías comentadas, pero necesitamos también la viva voz de los actores. Y yo he rescatado, para cerrar esta presentación, 3 bloques de entrevistas que me iluminaron muchísimo en este último tiempo, que escribí un pequeño artículo sobre la generación del 50, la generación que me precedió, y donde está instalada una de las más brillantes camadas de compositores peruanos.
La generación del 50 la integraron Garrioleca, Enrique Iturriaga, Edgar Valcárcel, Pulgar Vidal, Posse Scott, César Bolaño, Leopoldo La Rosa, Enrique Pinilla. Bueno, es una generación brillante. Y tuvimos la fortuna de conocer su música en los conciertos, en las grabaciones que alcanzaron a hacerse de esos conciertos. Así que seguí las entrevistas que Chalena Vázquez y Marino Martínez hicieron puntualmente a un grupo de estos compositores. ¿Qué dicen? ¿Cómo veían la música del Perú? ¿Cómo se veían a sí mismos en el año 2000, 50 años después de haber hecho sus primeros pininos como compositores en el Perú? Y las que para un programa llamado Umbrales se llamaba, ¿verdad?, en la televisión peruana, el doctor Renato Romero realizó con estos mismos compositores. Pero no son las mismas preguntas, no es la misma conversación. Por lo tanto, toda la información se enriquece, porque lo que le cuentan a uno no se lo cuentan al otro, porque no se lo preguntó, pero cuando el otro le pregunta, entonces la información se agranda, ¿no? Y en ese sentido, todas las entrevistas que Clara Petrozzi recogió para su libro sobre la música orquestal revelan lo que creían, pensaban, hacían y tenían como visión de la música esos compositores. Pero en el caso de Clara, no solo ellos del 50, sino los del 70 y los del 90, si seguimos la lógica de Enrique Pinilla de agruparlo por generaciones cada 20 años. En fin, 100 años de musicología en el Perú, que podrían ser 125, digo yo, ¿no? Mi hija, bromeando ayer, me decía, ¿por qué no le ponen los 101 dálmatas de la musicología en el Perú? Te va a quedar mejor, ¿no? Pero llame 100 años por poner una temporalidad. Creo que nos dejan una cauda de preguntas todavía por responder y por contestar. Mucha tarea por resolver. Y no he tocado tanto valioso trabajo de etnomusicología que se ha realizado en el Perú, porque simplemente me desborda. Me desborda en mi capacidad de conocimiento, de explicación, de acercamiento incluso a realidades que yo no conozco de mi propio país y que de las que he conocido no tengo tiempo, oportunidad de escribir, porque estoy todavía embarcado en trabajos de esta índole. Sin embargo, creo que siendo el Perú un país tan rico musicalmente, como lo he explicado al principio, en todas sus vertientes, en todos sus órdenes, en todas sus manifestaciones, en todas sus culturas, en todas sus sociedades, en todos sus gremios, hay mucha tarea por realizar. Algunos de mis estudiantes lo están haciendo, ¿no? Los oriento para que apliquen enfoques analíticos más novedosos que la simple descripción formal, por ejemplo, ¿no? Ya hemos tenido ocasión de hacer un trabajo de análisis semiótico sobre el huayno en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Al doctor Romero le sorprendió que el tesista dijera, es que el tocar la guitarra me remite a un mundo de intimidad. Nunca habíamos pensado eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la música andina, le digo al chico, mira, eso que dice, ya me voy, adiós pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay, ya me estoy yendo, Perlas Chayay, son las malas voluntades, Perlas Chayay, las que hacen que yo me aleje, Perlas Chayay. Le digo, eso está entroncado con la poesía del siglo de oro, porque eso se llama la estructura litánica de las letanías, que van repitiendo un mismo versito. Es como si yo a este chico le hubiera prendido un foco, porque entendió algo que él había tocado desde niño en la guitarra en la universidad. Por eso creo que a la universidad deben llegar todos los músicos, cultos y populares, flacos y gordos, rudos y técnicos, científicos y no, todos, para tener un conocimiento cada vez más certero, más amplio y más profundo de nuestra música. Esa es la tarea de la musicología. En 100 años creo que nos hemos dado cuenta que tenemos que estudiar las muchas músicas de las numerosas sociedades peruanas.
Muchas gracias. Pues felicitamos al maestro Aurelio por esta magnífica conferencia que nos ha confrontado con varios aspectos de nuestra labor, nos confronta con nuestra identidad, con nuestro objeto de estudio, con lo que debemos enseñarles a nuestros estudiantes, nos habla sobre las tendencias al olvido que debemos revertir y también nos habla sobre las grandes ausencias en las temáticas de la musicología peruana. Muchísimas gracias, Aurelio, por esta clase maestra. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Vamos a hacer un pequeño receso en lo que organizamos la primera mesa de nuestro seminario, así que estamos con ustedes de regreso a las 11 en punto para iniciar la primera mesa. Estamos de regreso entonces. Muy bien.